Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Hola, bienvenido a casa. Estos son los anuncios de esta semana. Todos los días tenemos nuestro espacio de iglesia en La Alborada, de 6 de la mañana a 6:30 de manera virtual. Todos los martes tenemos nuestra iglesia guerrera, un tiempo de ayuno, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Recuerda que todos los miércoles estamos en nuestra Academia de Liderazgo, de 7 de la noche a 8:30. El movimiento Vida de Impacto te invita a su reunión mensual, este jueves. Recuerda que es a las 7 de la noche y es presencial. ¿Y qué tal si ahora nos vemos los sábados a las 3 de la tarde? Te invitamos a nuestra reunión de MBE. ¿Tienes niños en casa? Ven, tráelos al movimiento infantil, todos los sábados desde las 4:45 de la tarde. Cada sábado nos reunimos en familia aquí en tu casa, a las 5 de la tarde. De una pareja empieza una familia, por eso el movimiento de parejas te invita a la movilización del mes de noviembre. Te esperamos. Muy bien, estamos en el mes de la Olimpiada de los niños, la 22ª Olimpiada, para que los papás obviamente colaboren en ese sentido con ellos, ¿no? Es la participación que ellos tienen, pero tiene que ver el respaldo de la familia durante la semana para las tareas, para todo aquello que tienen que prepararse para cada fin de semana. Así que bienvenidos también los papás a la Olimpiada, forma parte de eso. Y bueno, comenzamos nuestro tiempo de Navidad ya estamos preparándonos para Navidad. Ustedes saben que tenemos la Iglesia Pan de Vida, que está en el Centro Oriente, en el barrio Egipto. Y allí tenemos el trabajo social a través de la Fundación La Semilla. Y cada año ustedes saben que hacemos lo que es la entrega de regalos para niños y la entrega de mercados para familia de los que están involucrados en la iglesia. O sea, le dimos un giro un poco a la proyección social y estamos trabajando a través de la iglesia con familias, con niños, y tenemos los regalos para ellos y los mercados. Para aquellos que siempre nos han ayudado al final de año con regalos para los niños, que ustedes saben que normalmente hacemos una muda de ropa, una ropa completa, camisa, pantalón, ropa interior, todo eso para un niño o una niña, y un regalo, un juguete, y también hacemos lo de los mercados. Entonces ya a partir de hoy, a la entrada ustedes van a encontrar la mesa donde está Claudia Urbina, con los bonos para los que quieren colaborar con los mercados. Y a partir de la semana entrante, ya con las tallas y con todo lo que tenemos allí de los niños, empezaremos a repartir las bolsas de los regalos para el 15 de diciembre. O sea, estamos a menos de un mes, así que hay que trabajar diligentemente en eso, para que podamos tener todos los regalos el 15 de diciembre para la celebración de la Navidad en Egipto. Muy bien, metámonos en el tema del día de hoy con respecto a nuestro programador. ¿Qué nos corresponde en el día de hoy? Apocalipsis, ¿qué? 12 y 13. Yo sé que llegaron ahí y muchos dijeron, ya no sigo leyendo esto porque esto no lo entiende nadie. Hay ciertos pasajes en la Biblia, ciertos libros en la Biblia que no son muy atractivos para leerlos, para estudiarlos. El libro de Levíticos, donde da toda la norma que tenía que observar un sacerdote, un levita, para todo lo que tenía que ver con el sacrificio. El libro de los Números, cuando se hace todo un conteo de cómo eran las tribus, cómo estaban distribuidas. Entonces hay ciertos pasajes en la Biblia que uno dice a veces prefiero no tenerlos en cuenta, los paso por alto, pero recuerde que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra, Así que toda la Escritura tenemos que leerla y buscar de lo que en la Escritura Dios quiere comunicarnos a través de ellos sus planes y revelar su voluntad. Estos dos capítulos, los capítulos 12 y 13, si ustedes se dieron cuenta, son capítulos que tienen que de alguna manera su dificultad en el sentido de qué significa y qué implica y quiénes son.
¿Se acuerdan que hace 8 días estuvimos hablando del anticristo? Que decían que es Kamala Harris. Y como perdió, entonces ahora es Trump. Así somos en el mundo, somos así. Vamos achacando las cosas de manera descuidada. Pero tengamos cuidado. Nosotros tenemos que observar lo que dice la Biblia sin especular lo que no dice. Tenemos que hablar de lo que dice la Biblia, pero sin especular de lo que no dice. Hay cosas que la Biblia nos permite aclarar. La primera regla de interpretación bíblica siempre es mirar la Biblia a la luz de la misma Biblia. Lo que la Biblia nos permite entender de ella misma. Ya después de eso, pues obviamente hay otra cantidad de elementos que hay que tener en cuenta para que la profecía no sea de interpretación privada. De manera muy especial la Biblia dice que nunca la profecía es de interpretación privada. Así que cuando estudiamos estos temas que tienen que ver con profecía, tenemos que entender que no estamos dándole una interpretación nosotros como nos parece, sino lo que hasta aquí y a la luz de la Biblia podemos decir que entendemos. Y lo que no entendemos simplemente lo dejamos en las manos de Dios y con el tiempo o al final Dios nos mostrará. ¿Qué hay en el capítulo 12 y en el capítulo 13 de Apocalipsis? Básicamente son unos personajes que aparecen al final de la consumación de la historia. Básicamente son unos personajes. Vamos a hablar de 5 de ellos. No nos vamos a detener en todos los versículos, pero vamos a mirar 5 personajes que aparecen allí que tienen que ver con esa consumación de la historia hasta la segunda venida de Cristo. ¿Está bien? Entonces, comencemos con el primer elemento. Capítulo 12, los primeros versículos. En los capítulos 12, del versículo 1 y 2, habla básicamente de una mujer, ¿cierto?, que está resplandeciente como el sol, que tiene sus pies sobre la luna, que tiene una diadema, una corona con 12 estrellas, ¿se acuerdan? Y entonces así aparece el capítulo 12. Es como volvemos a lo mismo, estamos en una narrativa de lo que son las trompetas, de lo que son los sellos, vendremos a las copas, pero es como un paréntesis dentro de la narrativa. Y está dándose una visión, una revelación a través de unas imágenes, que en este caso la primera de ellas es una mujer. Y bueno, aquí tenemos que decir que hay varias posiciones con respecto a cómo interpretar quién es esa mujer del capítulo 12 de Apocalipsis. Si nos vamos al contexto católico, si nos vamos dentro del contexto católico, allí la Iglesia Católica afirma que la que aparece allí en los primeros 4 versículos es la Virgen María, que está rodeada de resplandor, que tiene la luna a sus pies, que tiene estrellas. Bueno, es la connotación católica para ese pasaje. No necesariamente dentro del desarrollo de todo lo que la profecía en el libro de Apocalipsis muestra se ajusta, pero esa es la posición católica. Otra posición dice que de lo que habla allí de esa mujer no es una persona, una sola persona en el caso de la mujer, sino que representa a un grupo de personas. En la Biblia, ahí en Apocalipsis, aparece 3 ejercicios más o menos similares. Más adelante en el capítulo 17, en el capítulo 19, vamos a hablar de una que aparece también que se llama la gran ramera. Y habla de una mujer que es la gran ramera. Entonces podríamos ajustarnos a que es una persona. Más bien, en el caso, y lo vamos a estudiar en el capítulo 17, tiene que ver con una connotación de un sincretismo religioso que se va a presentar al final de los tiempos, digámoslo de esa manera, si podemos llamarlo así, una unificación de criterios religiosos que al final la gente va a adoptar en su creencia. Entonces, no se refiere a una mujer, se refiere a un conjunto de personas. Y el otro caso más adelante también tiene que ver con la esposa del Cordero. ¿Recuerdan? En el capítulo 19 de Apocalipsis aparece la esposa del Cordero, hablando de la iglesia que finalmente se va a unir a Cristo Jesús como su esposa. La esposa de Cristo, según el libro de Efesios, es la iglesia, y entonces no representa a una persona, sino un conglomerado de personas. Así que el capítulo 12, cuando comienza hablando de una mujer, algunos dicen que habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Bueno, recuerden que estamos hablando en 2 escenarios. El apóstol Juan, cuando recibe la profecía, está en 2 escenarios. Algunos eventos suceden en los cielos, otros eventos están sucediendo en la tierra. Y efectivamente, simultáneamente, después del arrebatamiento, hay sucesos que tienen que ver con la iglesia que está en el cielo, y hay sucesos que tienen que ver con las personas que no aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, que todavía están en la tierra. Y que estamos viviendo eso que llamamos allí los sellos, las trompetas, y que vamos a hablar luego de las copas de la ira.
Y estamos hablando entonces de un periodo de tiempo que se llama la tribulación y la gran tribulación. Así que hay que tener en cuenta eso cuando hablamos en estos capítulos. Específicamente, aquí no estamos hablando de la iglesia que en ese momento está en el cielo. En los capítulos que vienen, 14, 15, vamos a estar hablando un poquito de lo que sucede con la iglesia en el cielo, las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo. Mientras tanto, están desarrollándose estos otros eventos aquí en la tierra. Entonces, ¿de quién estamos hablando? No es necesariamente la Virgen María, contexto católico respetable, no es la iglesia, sino más bien tiene que ver con el pueblo de Israel, que en esa época es quien asume la responsabilidad de cumplir con el proceso de ayudar a llevar a Cristo Jesús a los que aún faltan por hacerlo. ¿Está bien? Ese es el papel. Si la iglesia ya no está, que pensamos que ya no está la iglesia, entonces los que asumen el papel de testificar de Cristo Jesús tiene que ser el pueblo de Israel. Entonces, cuando hablamos de la mujer que está allí, estamos hablando de Israel. Vamos a mirar algunas cosas que nos ayuden a aproximarnos a entender por qué hablamos de Israel cuando hablamos de esta mujer. Recordarán ustedes el sueño que tuvo José. ¿Recuerdan José, el hijo de Jacob? Que un día él soñó que los espigos, recuerda, él recogía los espigos, pero los espigos de sus hermanos y su familia se inclinaban ante el suyo. Y otro de los sueños que él tuvo era que la luna, el sol y las estrellas se inclinaban ante él. ¿Recuerdan esa visión? Y estábamos hablando de Jacob, el padre de las tribus de Israel. Así que de alguna manera esta visión del sol, luna, estrellas tiene que ver con el pueblo de Israel en esa visión que tuvo José en su momento. Y efectivamente, cada vez que nos vamos aproximando hacia el final de los tiempos, Israel nuevamente vuelve a tomar un papel protagónico dentro de los planes de Dios. Vuelvo a insistir, si usted tiene la oportunidad de vincularse a la Academia de Liderazgo, en la Academia de Liderazgo tenemos una materia que se llama escatología, que es el estudio profético de lo que la Biblia nos muestra, de lo que ha sido, de lo que es y de lo que será. Apocalipsis 1:9, ¿recuerda? Ven, te mostraré las cosas que ya has visto, las que están sucediendo y las que vendrán. Entonces, si usted estudia la escatología, de alguna forma eso nos amplía el panorama, pero como nuestro tiempo de sábado no es para estudio bíblico, sino más bien es una motivación cada día a vivir conforme al plan y al propósito de Dios para nuestras vidas, no vamos a profundizar en el estudio escatológico. Lo que vamos a tratar de mirar es cómo Israel, dentro de la profecía de Daniel, capítulo 9, si ustedes quieren después buscar, hay unas 70 semanas, de 7 años cada semana, que habla de la profecía de Israel, 70 semanas de años. Eso quiere decir que Israel tendría que un plan dentro de los propósitos de Dios, cumplir un plan de 70 semanas. En el tiempo de Daniel, cuando Daniel describe esas 70 semanas, dice que se cumplirían 59 semanas, 69 semanas hasta la venida del Mesías. Una vez que Jesús muere, obviamente por el Imperio Romano, pero de alguna manera acusado, llevado a juicio por los judíos, ahí se interrumpe esas 70 semanas y queda una semana por cumplirse, una semana de 7 años. Y si vamos entonces a traer esa semana a este tiempo que estamos narrando en esos capítulos, estamos hablando de la última semana en que Israel asume un papel protagónico en la historia. Actualmente ustedes saben que hay una problemática que ya lo tiene en el foco de atención. El problema del Medio Oriente y el problema cómo se ha ido escalando a otras naciones, y seguramente en el tiempo vamos a ver que ese problema se va a volver cada vez un problema que involucre más naciones e involucre finalmente a todo el mundo, porque lo que la Biblia muestra es que al final de los tiempos va a haber una confrontación global, va a haber una unidad global en una confrontación que tiene que ver con el territorio específicamente de Israel. Por ahora lo que estamos viendo es un proceso más de calentamiento hacia esa situación. Israel se está volviendo cada vez más protagónico. Independiente de que avalemos o no avalemos los procesos como se están dando, en el caso específico estoy hablando de esta situación de Palestina, nosotros lo que estamos viendo es que ese sector del mundo tiene un llamativo muy particular en los acontecimientos que allí se llevan a cabo. Ustedes saben que Ucrania, Rusia tuvo su problema. Han pasado casi 4 años y ya ese problema como que forma parte del ambiente, eso no ha terminado. Ahora el que está candente y cada vez se pone más candente es el problema del Medio Oriente. Entonces Israel va asumiendo cada día más protagonismo. Esa es la última semana que le corresponderá a Israel vivir.
Voy a leer un versículo de Jeremías 31, de versículo 35 al 37 de ese capítulo. Dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Aquí, cuando habla Jeremías, cuando profetiza Jeremías, hace mención precisamente al sol, a la luna, a las estrellas, y de alguna manera habla de las leyes que las rigen. Dice, si aún esas leyes se violentaran, si esas leyes desaparecieran, igual sería posible que desapareciera la historia de ese pueblo llamado Israel dentro de los planes de Dios. Y ustedes saben que obviamente esas leyes son leyes naturales que se sostienen y se mantienen. Todo esto que nosotros vivimos del macrocosmos no es una situación aleatoria, no es una situación casual, todo está dentro de un diseño divino, dentro de un orden de propósito y se sostiene. Dios estableció las normas, las leyes, las reglas y ellas se sostienen y nos permiten a nosotros de alguna manera saber que tenemos un día de 24 horas, 12 horas normalmente de luz, 12 horas de noche, que en la noche la luna nos refleja esa luz del sol, que todo eso que conocemos está ahí. Y dice, si en algún momento eso se violentara, sería como si yo me olvidara de Israel. Así que eso sigue vigente, como Israel sigue vigente dentro de los planes de Dios. Lo que nosotros no podemos perder de vista es que Dios nos llamó a nosotros como la iglesia, y hablo del cuerpo de Cristo sobre la tierra, para ser testigos, testimonio dar de lo que ha sido el plan de Dios, de la consumación de ese plan a través del sacrificio de Cristo y la ejecución de ese plan en la redención del ser humano. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nosotros estemos vigentes. Una vez que nosotros, por el arrebatamiento, ese momento en que Dios toma la iglesia y se la lleva, inmediatamente Israel entra a formar parte de esa historia. Entonces, encontramos a Israel allí presente, protagonista y que va a estar dentro de los planes de Dios hasta el final. Mire el versículo 4 del capítulo 12. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Qué le dice a usted ese pasaje cuando lo lee sin necesidad de entrar a una interpretación teológica? Una mujer que va a dar a luz y al frente está un dragón que quiere devorar a su hijo tan pronto como nazca. ¿Está bien? Si estamos hablando de Israel, del pueblo de Israel vino el Mesías Salvador. Nos guste o no nos guste, hay gente que dice, pero ¿por qué tiene que ser el pueblo de Israel el pueblo que trajo el Mesías? Bueno, porque así lo escogió Dios y eso forma parte de una soberanía que Dios tiene y que no tiene que justificar o explicar. La soberanía de Dios es eso, Dios es soberano para hacer, solo que no es impulsivo al actuar. Dios cada vez que actúa tiene razón y tiene propósito final en su actuar. Cuando Dios escogió al pueblo de Israel a través de Jacob, con esta visión que vimos también de José, cuando tuvo el sueño, cuando Dios escogió ese pueblo tiene un propósito que se llevará a cabo hasta el final de los tiempos. Y lo que está diciendo aquí es que ese pueblo dio a luz y el dragón estaba allí presto para tomar, para arrebatar ese bebé que iban a nacer. Por ahora no nos metamos mucho con el dragón, tranquilos, es la otra visión que tenemos ahí, la mujer, el dragón, la gran bestia y la segunda bestia, ¿recuerdan? Son 4 personajes hasta ahora, vamos a estar con la mujer, pero dice que iban a nacer y el dragón estaba allí para devorarlo. Obviamente cuando hablamos de esto y cuando hablemos un poco del dragón y lo identifiquemos con Satanás, que es mucho más fácil, es mucho más claro en este pasaje identificar al dragón con Satanás, estamos viendo que estaba atento al nacimiento del Mesías, ¿para qué? Para destruirlo, para que no se cumpliera el plan de redención que Dios a través del Mesías iba a dar. ¿Cómo lo hizo inicialmente? Para intentar destruir ese plan que Dios estaba ejecutando a través del nacimiento de Jesús, que estamos a un mes de volver a celebrar. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo intentó, de alguna manera, liquidar al Mesías recién nacido? Ok, ¿sí ve que es fácil para uno hacer un proceso de recordación? Herodes, cuando se enteró por los reyes magos, por los reyes que venían de Oriente, que iban a ser el Mesías y no de su casa,
el nuevo rey de Israel y no de su familia, inmediatamente investigó diligentemente acerca de dónde iban a ser, en qué tiempo iban a ser. No fueron muy específicos los reyes que vinieron de Oriente, así que le dieron razón de que sería en Belén, y así lo confirmaron sus propios escribas. Y de alguna manera el tiempo que él calculó entre la noticia y el nacimiento fueron 2 años. Y ahí es donde nace esta tradición que muchas veces nosotros celebramos, que tiene que ver con la muerte de los inocentes, que es cuando Herodes, para finiquitar la vida del Mesías que acababa de nacer, manda a sus soldados a Belén para que maten a todos los niños menores de 2 años. Con eso él pensaba que seguramente estaría involucrado en esa lista el Mesías. Solo que recuerden que Dios le avisó a José que Herodes tenía esa intención y que descendiera a Egipto, y lo sacó antes de que sucediera, pero eso no evitó la matanza de los niños en Belén. Y recuerden siempre eso, volvemos a lo mismo, la Biblia con la Biblia para aclarar, para ampliar un poco lo que nos va narrando. Entonces también esto nos ayuda a mirar que efectivamente esta mujer que aparece en la primera parte del capítulo 12 tiene que ver con Israel. Vayamos al versículo 6, dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Está bien? Otra parte que nos ayuda a aclarar tiene que ver con los 1260 días. ¿A qué corresponden 1260 días? Estamos hablando de meses y estamos hablando de años. Corresponde a 3 años y medio. Y ya por lo que hemos visto en los capítulos anteriores, estábamos hablando que la tribulación dura 3 años y medio y la gran tribulación duran otros 3 años y medio. Los 7 años que hablábamos de la semana que se cumplirá a través de Israel con respecto a la profecía de Daniel. Esta mujer dice: huye al desierto. Parece ser que al final del tiempo, en esta confrontación que va a haber contra Israel, de alguna manera Israel se va a replegar hacia el desierto. Y va a estar allí durante 3 años y medio. Y va a ser sustentada por esos 3 años y medio. O sea, de alguna forma Dios va a proteger, va a cuidar, aunque no va a evitar la persecución que haya contra Israel. En los capítulos que vienen seguramente vamos a mencionar un pacto que va a hacer Israel con el anticristo, que es otro personaje que vamos a estudiar hoy, con el anticristo, con el fin de que haya paz, tranquilidad. Y el anticristo va a ofrecer todas las garantías para que ese pacto se realice. Pero su intencionalidad final es que a los 3 años y medio después de haber firmado el pacto, va a violentarlo y se va a venir contra Israel. Y ese es el momento en donde Israel tiene que replegarse. Ahora, si ustedes de alguna forma recuerdan, Jesús mencionó este momento para Israel, cuando dijo que las que estuvieran encinta iban a tener problemas. Recuerda Mateo 24 y 25, que también lo mencionamos cuando iniciamos la profecía. Jesús también habló de eso, y que vendría un tiempo difícil para Israel, y que ojalá no les tomara en invierno, dice Jesús, porque las situaciones van a ser complejas, pero no por eso van a quedar desprotegidos de Dios. Y estos son principios que nosotros también tenemos que ir de alguna manera tratando de incorporarlos a nuestra propia realidad. Aunque hablamos del pueblo de Israel y la protección de Dios soberana sobre él, tenemos que decir que no es solamente sobre el pueblo de Israel, sino todos aquellos que en él hemos confiado. Dios tiene el mismo carácter protector sobre nuestras vidas. Porque según Juan 10:10, la intencionalidad de Satanás no cambia. Él ha venido a robar, matar y destruir. Y obviamente su más importante objetivo es mantener a los hombres lejos de la salvación. La Biblia dice que Él los mantiene cautivos para que no sean salvos. Pero usted y yo ya somos salvos. Hemos conocido a Cristo, hemos sido liberados, tenemos salvación, pero no por eso Satanás deja su intencionalidad de dañar, de afectar, de alterar lo que Dios tiene con nosotros. Por eso también tenemos que reconocer que aún somos tentados, y muchas veces esa tentación es una tentación para dañar lo que Dios viene haciendo. Lo que nos ayuda a evitar ese problema es la obediencia a Dios. Pero aún muchas veces, no logrando esa perfección en obediencia, Dios siempre termina guardándonos y cuidándonos de las intenciones que el enemigo tiene en nuestras vidas. Así como lo hace con Israel, lo lleva a un lugar, lo protege durante ese tiempo, que de tal manera el enemigo no pueda cumplir su propósito de destruir. Así hace Dios con usted y conmigo.
solo que no siempre nos es tan evidente como quisiéramos. Siempre hemos dicho, Dios le ha protegido a usted más de lo que usted puede tener claro y ser consciente, mucho más. Situaciones que de pronto iban a presentarse y el Señor las evitó. Uno diría, bueno, como no se presentaron, como no se dieron, yo no tenía que pasar por ahí. Sí, seguramente muchas veces por nuestra propia necedad hemos tenido que atravesar situaciones que Él no quería, pero aún en medio de Dios nos ha guardado y cuidado. No estamos diciendo por eso que Él ya avala lo que estamos haciendo. Siempre esos procesos traen disciplina. Aún toda esta persecución para Israel es disciplina a su desobediencia, a no reconocer a Jesús como Mesías. Pero no por eso Dios deja de cumplir su propósito de ser fiel y de guardarles. Vayámonos al capítulo 12, versículo 14, para complementar un poco la visión de la mujer. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila para que volase de delante la serpiente al desierto. Ya habíamos hablado del dragón y aquí menciona a la serpiente. Y a la mujer se le dieron 2 águilas para que volara hacia el desierto por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esta es la forma en que Daniel redacta los 3 años y medio. Daniel dice un tiempo, un año, tiempos, 2 años más son 3, y medio tiempo, 3 años y medio. Es la misma visión de los 3 años y medio donde Dios va a guardar a Israel. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. De alguna manera miren que aún ellos siendo guardados, el enemigo no deja de intentar hacer daño, pero Dios siempre tiene una salida. Ahora, quiero mencionar aquí algo que se usa mucho especulativamente. Dice, y se le dieron a la mujer 2 alas grandes para volar. Entonces algunos dicen, no, es que Israel va a escapar en aviones. Pues en esa época de Juan no habían aviones, entonces él hablaba de alas grandes. La connotación tiene que ver más, hablando desde la Biblia, con algo que dice Éxodo 19:4, cuando Israel fue sacado de Egipto. Recuerden que es una situación similar, un gran imperio, el imperio de Egipto, tenía cautivo a Israel, pero Dios determinó librar a Israel de ese gran imperio. No había posibilidad alguna de que eso sucediera. ¿Cómo un pueblo cautivo iba a ser liberado sin tener la capacidad de poder destruir a un imperio como era Egipto? Bueno, no era el pueblo el que iba a ser liberado, era Dios quien iba a liberar a ese pueblo. Y efectivamente Dios actúa. Y mire lo que dice Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Y usted sabe que allí ellos no volaron con águilas. Lo que sucedió es que Dios de alguna manera sobrenatural, prodigiosa y rápida, sacó a Israel esa noche de Pascua de Egipto. A tal punto que cuando reaccionó Faraón y movió sus ejércitos contra Israel, no lograron alcanzarlo. Y estaban a un tiempo muy corto, una distancia muy corta. Era posible que ellos lo lograran alcanzar. Recuerde que estamos hablando de un pueblo que tiene adultos, que tienen niños, que tienen personas mayores y que no se van a mover tan rápido como un ejército. Y cuando Egipto se acercó, recuerden que el Señor puso una barrera entre Egipto e Israel y nunca lograron acceder a ellos. De esa manera Dios va a librar siempre a Israel. De esa manera Dios va a librar siempre su vida y mi vida. Dios siempre va a estar al tanto. El enemigo no dejará de intentar dañarle, pero Dios siempre estará cuidándole y guardándole. En este caso, cuando habla de esas alas de águila, es la forma sobrenatural y rápida en que Dios va a proceder y va a actuar. Ahora, ya la historia nos ha mostrado algo de esto que puede suceder. La gente dice, eso es imposible. ¿Cómo una nación tan pequeña como Israel puede sobrevivir en un momento determinado si hay un conglomerado de naciones que se vienen contra ellas? Bueno, la guerra que hubo en el año 67, la guerra de los 6 días, más o menos fue así. 6 naciones alrededor de Israel vinieron contra ellos. Y efectivamente, en el 67 era un pueblo que apenas comenzaba a retomar su imagen, su visión y su identidad como nación. Apenas estaban llegando allí, apenas estaban ubicando, y todas esas naciones eran naciones fuertes, bien establecidas, con un equipamiento militar muy amplio, y no lograron destruir en ese tiempo Israel. Y si usted quiere, hay muchos hoy día testimonios de cómo hubo situaciones que nadie se explica, que se dieron en esa guerra, de cómo Israel fue librado sobrenaturalmente. Porque si esos pueblos hubiesen avanzado sin ningún tipo de limitación por parte de Dios, seguramente no tendríamos un Israel hoy día.
Entonces es para que pensemos que para Dios no hay nada que sea imposible. Dios es un Dios que puede hacer cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos y que efectivamente las lleva a cabo cuando se trata de cumplir sus promesas con respecto a nosotros. Quiero decir, a los que en Él hemos creído, en Él hemos confiado. Vayámonos ahora el versículo 12:5, cuando habla de la mujer, y dice, y ella dio a luz un hijo, Aarón. ¿Está hablando de quién? La mujer, Israel, dio un hijo varón. Nosotros sabemos que nació Jesús el Mesías, vamos a celebrarlo en la Navidad. Y dice algo que ayuda mucho a ubicar a Jesús en esa visión. Dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Que regirá con vara de hierro a las naciones. Es una manera como los profetas mencionan el reinado de Cristo Jesús al final de los tiempos, que va a regir a las naciones con vara de hierro. Esto no quiere decir, y muchas veces se interpreta como que viene con toda la furia y con toda la ira acumulada y se va a desquitar de las naciones. No. Lo que hemos visto y en los capítulos anteriores vimos, después de todas esas trompetas que sonaron y todo el mal que se causó, que aún así la gente no se arrepentía, que la gente seguía en su dureza y no querían reconocer a Dios. Entonces, de alguna manera, el reino de Jesús para algunos va a ser impositivo. Para otros, como nosotros lo acabamos de expresar en una canción, lo hacemos con el Padre Nuestro. Nosotros estamos diciendo constantemente, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Para nosotros no es difícil reconocer que Jesús debe gobernar, debe reinar, y nuestra gran esperanza es que Jesús gobernará por 1000 años en la tierra. Pero para muchos no es así. Y ya usted leyó diciendo, aún a pesar de eso no se arrepintieron de sus maldades. Entonces Él tendrá que hacerlo de forma impositiva. Le guste o no le guste, lo va a hacer. Solo que no, como muchas veces nosotros procedemos, y es que a los que me hicieron bien les favorezco y a los que se opusieron a mí les voy a cobrar. No. ¿Cómo sería un actuar de Dios en justicia direccionando el mundo entero? ¿Cómo sería? Perfecto. Aquí no estamos viendo de retaliaciones. Desafortunadamente nuestra imagen, por lo que hemos vivido, es que normalmente quien está de turno favorece a los suyos y perjudica a quienes no están de acuerdo. Y eso aún lo hemos hecho los cristianos. Perdónenme, no estoy hablando de juzgar a otros. Comenzamos por nosotros mismos. Muchas veces los cristianos hemos querido llegar a la política para que de alguna manera nosotros podamos favorecer los principios, los valores que nosotros defendemos. Y eso está bien, pero no en detrimento de los valores que otros tienen y de los principios que otros tienen. Tenemos que hacerlo con justicia, aunque no lo compartamos. Porque si Dios establece, si usted llegara a ser una persona de autoridad, llámelo un alcalde en la ciudad de Bogotá, llámelo un presidente en el país de Colombia, si Dios lo llamara a usted para gobernar, no sería para que gobernara para cristianos, sino para que gobernara para una nación. Y eso implicaría que obviamente para cristianos y para no cristianos tendría que haber justicia. Y eso es de lo que se trata el reino de Cristo finalmente. Cuando todos los gobiernos que hemos visto, todos los imperios que han pasado siempre han tenido la misma característica, gobiernan para sí mismos y sus intereses. En el caso de Jesús, gobernará para justicia de todas las naciones. Entonces aquí cuando dice regirá, es que efectivamente Jesús vendrá a regir. Pero miren la última parte, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Bueno, recuerden que en la profecía siempre hablamos de profecías de corto, mediano y largo plazo. Estamos hablando de una de largo plazo cuando Jesús vendrá a gobernar con vara de hierro. Pero también tenemos unas profecías a corto plazo. Cuando Jesús nació y vivió su ministerio de 30 años, y a los 33 años fue juzgado, condenado, sentenciado a muerte, crucificado, y fue sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos y a los 40 días ascendió a los cielos. ¿Dónde está Jesús hoy día? Está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso es lo que en nuestro credo decimos. Sentado a la diestra de Dios Padre y vendrá para juzgar a vivos y muertos.
Cuando habla de que fue arrebatado para Dios y fue llevado para su trono, estamos hablando de que Jesús no murió solamente, sino que resucitó, ascendió a los cielos y volverá por segunda vez. Y esto es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta. Nuestras grandes expectativas del futuro están cifradas en las promesas de Dios. Y una de ellas, una muy valiosa, es que Jesús regresará por segunda vez. Y eso es lo que anhelamos. Cuando hablamos del libro de Apocalipsis, finalmente termina diciendo, vengo pronto. Y la iglesia dice, ven Señor Jesús. Usted y yo anhelamos que Jesús venga. Yo siempre lo he dicho. Si a mí me preguntaran cuándo usted quisiera que Jesús viniera, yo diría ya. No por los que no vinieron hoy. También para ellos hay salvación. Sino que viniera hoy, ahora, porque yo ya no tengo más expectativas con respecto a lo que en esta vida se puede ofrecer. Yo ya sé que todo lo mío está allá. Mi eternidad está juntamente con Él. Y es mucho mejor que este presente. Solo que como eso no lo definimos nosotros, siempre hemos dicho, el tiempo que nos resta para que se cumpla esa bendita promesa de regresar por segunda vez o tomar a la iglesia, es para cumplir un propósito. ¿Cuál es el propósito nuestro? Es poder hablar de Jesús a aquellos que aún no le conocen. Es poder edificar a aquellos que le conocen para que nos ayuden a ganar a otros que no lo conocen. Ese es el proceso multiplicador de lo que es el liderazgo, el discipulado y el alcance de naciones. Como Senfol, ¿qué somos? ¿Cómo lo definimos? ¿Qué es lo que normalmente nosotros hacemos? Hacemos discípulos, desarrollamos líderes para alcanzar naciones. Y eso está enmarcado en lo que Él dice. Ese es el propósito mientras regresa. Por nosotros que viniera, pero por aquellos que no le conocen, pues su paciencia tiene que ver con misericordia y gracia para sus vidas. Quiero leer a la luz de esto Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. Romanos 9, del 4 al 5. Mire si es el Señor el que nos está llamando por ahí. De pronto alguna noticia nueva, alguna revelación adicional que uno no sabe. Uno tiene que estar atento en todo en la vida. Romanos 9, del 4 al 5 dice: son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Hay personas que tienen cierta aversión con respecto a Israel, e independiente de que de alguna manera hay cosas que no nos gustan, hay cosas que no nos agradan, hay cosas que humanamente están de por medio, nosotros tenemos que entender lo que Pablo dijo. Dios a través de ellos ha manifestado su gloria, su pacto, la ley, el culto, las promesas, pero también a través de ellos dice, según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Nos guste o no nos guste, Jesús es judío. No, como lo dijo Chávez, o no sé si fue Maduro, entre los dos se hacen uno, que Jesús era palestino. No, Jesús es judío. Vino de esta mujer. Jesús es judío, nos guste o no nos guste. Solo que no estamos diciendo entonces que debemos judaizarnos para poder tener parte en esas promesas, en esa gracia, en ese pacto del cual habla del pueblo de Israel. No necesariamente. Nosotros reconocemos al pueblo de Israel como aquel que Dios escogió para hacer testimonio, que cuando el pueblo de Israel ya paró en ese propósito, Dios escogió a la iglesia y estamos ayudando a cumplir, pero finalmente ellos y nosotros vamos a estar disfrutando de esto que Dios planteó a través de Cristo Jesús, nuestra salvación. Ahora, no estoy diciendo que todo el pueblo de Israel, aquellos que reconocen a Jesús como ¿qué? Su Mesías y su Salvador. Muy bien, dejemos a la mujer, primer elemento, primer personaje que aparece en ese capítulo, la mujer, y la identificamos como Israel. Tenemos sustentos de alguna manera bíblicos para decir que es el pueblo de Israel a quien se refiere en el caso de esta mujer. Pero esa mujer tiene una relación directa ahí en el capítulo, partiendo del versículo 3, con el dragón. Miren, en el versículo 3 dice, un gran dragón escarlata, y esto sugiere obviamente una grandeza, un poder, que tiene 7 cabezas, 10 cuernos en sus cabezas, 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y miren en el versículo 9 para aclarar quién es el dragón. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua,
se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Aquí es mucho más preciso que cuando se habla de este dragón no es ese animal mitológico que todos hemos visto en los cuentos, sino que está hablando de Satanás, del diablo, o como lo llama también allí, la serpiente antigua. Entonces, quien viene a atacar a Israel, la mujer, ¿es quién? Es Satanás, siempre ha sido así. Miren, la serpiente antigua, ¿cuál fue la característica de la serpiente antigua en el Edén? Seducción, engaño, falsedad. Al final de cuentas, estamos metidos en este problema, fruto de que cedimos a esa tentación, pero fue a través de seducción, de engaño, de sutileza. Esa es la característica de la serpiente antigua. Cuando habla del diablo, ¿cómo se traduce la palabra diablo en su original? Calumniador, acusador, difamador. Y ustedes saben que es uno de los papeles que el diablo lleva a cabo con respecto a nosotros en el cielo. ¿Sabe cómo lo llama la Biblia? El acusador de los hermanos. ¿Por qué? Porque él está soplando a Dios todo lo que usted ha hecho. Bueno, como si Dios no lo supiera. Dios lo sabe. Pero como su característica, la de Satanás, siempre es vivir acusándole a usted. Vivir llevándolo a usted a que su relación con Dios no funcione. Él siempre está sacándole a Dios en cara lo que usted y yo no hacemos en obediencia a Él. ¿Y es cierto o no? El que esté sin pecado que tire la primera Biblia. Porque piedra a piedra dice no hay, por lo menos Biblia. Todos nosotros hemos cometido pecados de pensamiento, palabra, obra u omisión. Que nos confesamos y aceptamos ese perdón a través de Cristo Jesús y restauramos nuestra comunión con el Señor. Pero Satanás vive todo el día calburando al Señor, diciéndole, mire, ¿se da cuenta? Mire lo que acabo de decir, mire lo que acabo de hacer, mire lo que pensó, mire la intención, mire, siempre acusándonos. Él siempre quiere estorbar su relación con Dios. Pero dice la Biblia que tenemos abogado para con Dios el Padre en Jesucristo. Tenemos alguien que nos vive defendiendo. Como hay alguien que nos vive acusando, hay alguien que nos vive defendiendo. Y ese es Cristo Jesús. ¿Y qué tendría que decir Cristo Jesús ante las realidades que muchas veces el diablo le plantea a Dios el Padre? Él tendría que decir, sí Señor, tienes toda la razón, desobedeció. Se le fue la mano en lo que dijo, pensó más de la cuenta, la intención que tenía. Pero ¿sabes qué? Yo también por esos pecados ya morí. Esa es su defensa. Su defensa no es, no, ellos son perfectos, ellos son buenos. Yo no sé cómo el diablo se inventa esas cosas. No puede decir eso. Él tiene que decir, sí, así es. Pero sus pecados fueron perdonados a través del sacrificio. Y cuando nosotros reconocemos ese perdón, es que llevamos a cabo ese proceso de confesar y ponernos de acuerdo con Dios. Pedir nuevamente que el Espíritu Santo tome el control y dirija nuestras vidas. Eso lo hacemos de forma constante y permanente. Pero Satanás sigue siendo allí el acusador. El diablo es calumniador, acusador, difamador. Satanás, el término Satanás, en su traducción original trae como adversario, contrincante, antagonista. Y obviamente cuando se describe al diablo se habla todo lo contrario a Dios. El antagonista de Dios, aquel que se opone a todo lo que es Dios y todo lo que implica a Dios. Y esto es bueno que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que vamos a narrar al final de cuentas es que Satanás va contra todo lo que es Dios y todos aquellos que en él confían. Usted es objetivo militar. A veces nosotros pensamos que Satanás está solamente dedicado a los que no conocen del Señor y que obviamente los mantiene enredados y esclavizados. Ellos están en esa condición. Pero como usted y yo reconocimos a Jesús y hemos aceptado su sacrificio como el único que ha perdonado nuestros pecados y nos permite el acceso al Padre, Él siempre buscará estorbar que esa relación restaurada no se lleve a cabo al nivel que debe ser. Por eso nosotros debemos ser muy claros y conscientes de vivir en una comunión permanente con el Padre a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos vive redarguyendo. Él es el que nos dice, mira, no está bien. Lo que hiciste, lo que dejaste de hacer, lo que pensaste, lo que no hiciste, no está bien. Entonces, Él nos redarguye para que nosotros restauremos la relación y comunión con el Señor. Y eso es lo que normalmente hacemos. Pero ahí está, este Satanás en contra de la mujer, hablando nuevamente contra Israel,
Y dice en el versículo 3, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Si usted quiere ver un poco más eso, y vuelvo a insistir que esto es una ampliación escatológica del estudio profético, tendríamos que ir a Daniel en el capítulo 7, cuando habla de que al final de los tiempos se van a reunir algunas naciones, habla específicamente de 10 naciones, y esas naciones van a imponer o a establecer lo que será el anticristo. Entonces, cuando habla de Satanás, también está hablando de lo que será el gobierno en el futuro en las naciones del mundo. Sería todo un estudio que tuviésemos que hacer, que nosotros pudiésemos estudiar cómo al final de cuentas los bloques en el mundo se van estableciendo y se van uniendo para establecer una sola moneda, ya estamos en procesos, un solo criterio religioso, un solo gobierno global. Y todo eso, ¿por qué? Porque al final todo va a ser en contra de Dios. El hombre finalmente ha renunciado a que Dios gobierne. Entonces, si Dios no va a gobernar, ¿quién va a gobernar? El hombre. Solo que al final de cuentas Satanás va a decir, yo les pongo el hombre que ustedes necesitan. Ya vamos a hablar de él. Capítulo 13. Por ahora vamos en el 12. Entonces, estamos hablando de cómo estará detrás del gobierno del anticristo. Miren en el versículo 7 y 9 del capítulo 12. Gran batalla en el cielo. Miguel, sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Mire todos esos capítulos, todos esos versículos del 7 al 9. Habla de un episodio que se va a llevar a cabo, pero tenemos que hablar de que esto en la Biblia, de alguna manera, ha sucedido y volverá a suceder. Lo primero, una primera rebelión. ¿De dónde viene Satanás? Es una pregunta que la gente se hace. Si Dios es bueno y crea todo bien, bueno en gran manera al final, la pregunta es ¿de dónde salió Satanás? Entonces tenemos que ir a Ezequiel 14, Isaías 28 y tenemos que hablar del origen de Satanás, y sabemos por lo que allí rápidamente recontamos que era un ángel, Luzbel, el ángel más hermoso, el que de alguna manera tenía más autoridad, que en algún momento, por todo ese poder que Dios le había entregado para que ejecutara sus proyectos, sus planes, los de Dios, él pensó que podía hacerlo sin Dios, que por qué tenía que depender de Dios para hacer eso. Si tenía tanto poder, era tan hermoso, tenía tanta autoridad, pues él lo podía hacer él sin considerar a Dios. Y es cuando comienza su rebelión contra Dios. Por eso hablamos de un antagonista contra Dios. Y efectivamente no hay sino un trono y solamente hay un Dios. Y entonces Satanás fue echado. Ezequiel, Isaías nos dice que fue echado del cielo. Pero miren con cuánta gente. Una tercera parte de los ángeles se rebelaron. Una tercera parte de los ángeles. ¿Cuántos son los ángeles? No se ponga a contarlos que no acabaría. La Biblia habla de millares, de millares, de millares. Son muchos los ángeles. Y hay una tercera parte que se rebeló con Satanás. Ya en los capítulos anteriores mencionamos que hay un abismo y que en un momento determinado Dios va a dejar que abran el abismo y van a salir muchos que no conocemos. Ya conocemos algunos que tienen características de acción como las estamos mencionando en nuestra sociedad. ¿Cuáles? Pedofilia, asesinato, injuria, tantos que hoy vemos. Nosotros pensamos que esos son comportamientos humanos. Sí, son comportamientos humanos motivados intencionalmente por Satanás. Tenga en cuenta eso, es que nosotros a veces descontamos el mundo espiritual del mundo material real. Este mundo es como lo estamos viendo, pero detrás de este mundo material hay un mundo que usted y yo no vemos, espiritual. Mire que aquí dice que Miguel y sus ángeles, las dos partes no reveladas, se van contra el dragón y la parte revelada, y hay una confrontación. Esto algunos lo llaman una batalla cósmica, que usted y yo nunca hemos visto, y ojalá Dios no nos permita verla, porque sería terrible. Una batalla a ese nivel espiritual. Nosotros estamos pensando que son personas las de los problemas. No, el problema del mundo es espiritual y que tiene una manifestación en acción a través de las actuaciones de los hombres, o bajo el gobierno de Dios o bajo el gobierno de Satanás, no es más. Cuando usted actúa de la manera en que Dios pide y hace cosas que Dios pide, seguramente es beneficio a su alrededor.
Y no es por ustedes, porque el Espíritu de Dios motiva, Él crea el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero igual sucede con Satanás. Los que no le han entregado el gobierno de sus vidas a Cristo están bajo el gobierno de Él. Jesús le dijo a su pueblo, le dijo, es que ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. No son ustedes no se dan cuenta, detrás de ustedes hay alguien que los manipula, los maneja. Pero ellos no lo entendieron. Y efectivamente sigue sucediendo. Satanás está detrás de él. Pero esa confrontación de la que hablamos aquí es una confrontación a unos niveles que ni usted ni yo alcanzamos a entender. Y fueron echados del cielo. Una buena pregunta. El bien y el mal, yin yang, que tanto se habla hoy día y muchas veces se muestra, se ilustra, como el equilibrio entre lo bueno y lo malo, ¿es cierto? No es cierto. El equilibrio entre el bien y el mal no es cierto. Porque eso nos daría la posibilidad de que de pronto el mal, y como vemos muchas veces, puede en un momento determinado ganarle al bien. Y eso no es cierto. Dios es Dios y lo será siempre. Y todo estará sujeto a Él. Así que no hay tal confrontación con que el mal pueda ganarle al bien. ¿Existe el mal? Sí. Y tiene su tiempo contado. ¿Sí leyó en este capítulo? Que cuando Satanás le dicen, váyase del cielo, no los queremos ver más acá, fue enviado a la tierra y dice, y él vino a hacer y deshacer porque sabía que tenía su tiempo contado. Quiso hacer su voluntad, no le dejaron hacerla, vino a hacerla acá. ¿A través de quiénes? De aquellos que obviamente se dejan direccionar. Pero él tiene su tiempo contado. Mas el Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, eterno, gobierno para siempre. No está en riesgo y peligro el gobierno de Dios sobre su universo. Él no conquistó este universo, Él lo creó para gloria y honra de su nombre. Entonces eso no está en riesgo. Lo que está en riesgo es la salvación de los hombres. Y eso es lo que nosotros tenemos que de alguna manera entender y colaborar para ello, para que los hombres sean salvos. Usted y yo lo tenemos definido, vámonos hoy, vámonos. No tengo más expectativas, todo está cifrado en el cielo, pero como no depende de, sino cuando el Señor quiera, hagamos lo que tenemos que hacer hasta que llegue el momento de irnos. Satanás ya fue derrotado. Juan capítulo 12, versículo 31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿De quién son esas palabras? Juan capítulo 12, de Jesús. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, tengo que ir a Jerusalén. Pero Señor, ¿cómo se va a ir a Jerusalén si allá lo piensan matar a usted? Usted mismo nos ha dicho que lo van a crucificar. Precisamente tengo que ir para eso. Para cumplir el plan de Dios y poder juzgar y echar fuera a Satanás. Y mire Juan 16:11, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo es Satanás. Y ya fue juzgado. Ya se hizo todo el proceso. Lo que había que hacer para derrotarlo finalmente ya está hecho. Solo que el ir a cumplir su condena está en espera. Él va a ir a parar al infierno eternamente y para siempre, pero ya fue juzgado. Ahora usted me dirá, pero si fue juzgado y si ya Jesús pagó por lo que tenía que pagar, ¿por qué todavía está actuando? Bueno, volvemos a lo mismo. Acaba de decir que él sabe que tiene su tiempo contado para que se ejecute la orden de ya no más engañar a las naciones. Pero mientras eso se da, seguirá intentando hacerlo. Y por eso hay mucha gente engañada y tengamos misericordia. Yo creo que a nosotros nos falta a veces misericordia. Porque una persona que a veces nos sale con sus argumentos y sus razones contra Cristo, decíamos, pero es que usted es un diablo. No, él no es un diablo. Es una persona que está condenada. El diablo es el que lo tiene así. Y por lo que tenemos que orar es para que el diablo deje libre a esa persona y ella pueda confesar que Jesús es el Señor. Esa es la misericordia. No es aquel que no quiere, entonces yo inmediatamente lo condeno, se va a fregar en el infierno. No. El Señor no quiere eso.
pero no va a decidir por ellos, cada persona tiene que hacerlo. Muy bien, en el versículo 10 dice: ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esa vez ya definitiva se va y ya no tenemos un acusador que nos condene. Y dice en el versículo 12: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando su jefe lo maltrata, ¿quién lleva el bulto? Su mujer y sus hijos. O su esposo y sus hijos, también es posible. ¿Sí o no? El diablo trató de hacer lo suyo y le dicen: aquí no hay lugar para usted, chao, se fue. Y viene con toda su ira y dice la Biblia: ay de los hombres, porque no saben lo que viene detrás de. Sabiendo que su tiempo está contado, va a tratar de hacer hasta lo imposible, lo que nunca antes hemos visto, para evitar que los hombres sean salvos. Por eso viene el anticristo, por eso viene el falso profeta, por eso viene el capítulo siguiente, el 13, para mantener a los hombres en esa condición, porque sabe que no tiene mucho tiempo. Versículo número 4: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Siempre lo ha intentado. Esto no es nuevo, ni será el final. Esto siempre lo ha intentado, y lo intenta con muchas estrategias. Yo no sé si algún día usted vio una película, y si no, de pronto, si todavía por ahí anda, sería bueno leerla: El abogado del diablo. Una película que muestra la estrategia de Satanás. Porque cuando está trabajando por un lado y cuando de alguna manera sus planes por ese lado no se consuman, ya tiene un plan B, C, D, E. Porque la Biblia dice: sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Él no ha parado en esa intención. Por eso la iglesia tiene que estar alerta. Nosotros no podemos darnos el lujo de distraernos en este tiempo. Sabemos que Él va a venir con todo, y efectivamente sus estrategias van a ser mucho más sigilosas, mucho más de engaño que lo que hemos visto hasta ahora. ¿Por qué la mayoría de la gente va a terminar adorando al anticristo y no adoró a Cristo? Es el poder y la capacidad que Él va a ejecutar. Por eso es muy tenaz que nosotros nos quedemos callados ahora que tenemos tiempo, para evitarle a mucha gente que llegue a eso. Versículo 13 del capítulo 12: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz. 17, versículo 17, no me voy a quedar por ahí. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra al resto de descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Miren, ¿contra quién viene él? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros a veces pensamos que el diablo está en los malos barrios, con las malas personas. No, él está detrás de aquellos que confiesan a Jesús como Señor y Salvador. Por eso, pilas. Cuando la Biblia dice estén alertas, es porque es necesario hacerlo. Y bueno, insisto, no es que usted venga a la iglesia y se siente en la iglesia el sábado y entonces ya quedó protegido para la semana. Olvídese de eso. Porque a veces nosotros pensamos que eso es lo que tenemos que hacer: venir a la iglesia, estamos en la iglesia y salimos protegidos para la semana. No, eso es 24 horas de cada día. Que lo que hacemos cuando nos congregamos es que juntos nos reunimos para adorar a Dios y también para recibir de Dios y esa capacidad que nos da el Espíritu Santo para seguir cumpliendo lo que tenemos que hacer. Pero los otros 6 días y las 22 horas restantes de este día tenemos que vivir bajo el control del Espíritu Santo. Porque el enemigo no cesa de intentar hacer daño. Ya no le podrá apartar de Dios, pero sí podrá frustrar muchas de las cosas que Dios tiene para su vida. Y entramos al capítulo 13, ¿qué horas son? 6:38, alcanzamos a ir al capítulo 13. Acabamos a las 8, pero está bien. No, a las 7 se van. Capítulo 13, el 12 entonces 2 personajes. ¿Quiénes son? La mujer, que habla de Israel, y el gran dragón, que habla de Satanás. En el capítulo 13, ¿quiénes aparecen? 2 bestias, 2 grandes bestias. La bestia que sube del mar, versículos 1 al 4.
vi subir del mar una bestia, tiene 7 cabezas, 10 cuernos, sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Luego dice en el versículo 2, semejante a un leopardo, como pies de oso, boca de león, y le dio el dragón poder y su trono y grande autoridad. Y luego dice en el 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién es esta bestia que aparece en estos primeros versículos del capítulo número 12? Es del versículo del capítulo 13, es el anticristo. Y mire que todo lo que menciona ahí tiene que ver con él. Miren solamente en el 2, y el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. Le dio poder, su trono y grande autoridad. Recuerden que Satanás, una de sus características es la imitación. Imita todo lo que ve de Dios. Dios el Padre envió a su Hijo, amado Jesús, y le dio todo su poder y autoridad. Jesús lo dijo en Mateo 28, todo poder, toda autoridad se me fue dada en el cielo y en la tierra. Bueno, Satanás trata de hacer lo mismo. Satanás, el gran dragón, pone su ficha. ¿Cómo se llama su ficha? El anticristo. Y le da poder y le da autoridad y le da un trono para gobernar. ¿Cuál es la intención del anticristo? Bueno, la intención del anticristo es desacreditar a Dios y que los hombres adoren ¿a quién? A Satanás. ¿Cuál es la intención de Cristo? Honrar a su Padre y que nosotros honremos a Dios como nuestro Padre, ¿o no? Yo no he venido a hacer mi voluntad sino la suya. Y Él dijo, yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida, ¿para qué? Para que ustedes vayan al Padre. Él no vino a hacer su trabajo, Él vino a obedecer al Padre para que nosotros nos restauráramos en nuestra relación con el Padre. Bueno, Satanás intenta a través del anticristo es que la gente le adore a él, a Satanás. Miren en el versículo 5, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuántos meses? 42. ¿A qué equivale? 3 años y medio. Mire que todo coincide en términos de tiempo. El anticristo tendrá 3 años y medio ya manifiesto como anticristo para tratar de engañar a la gente y llevarlo a que adoren a Satanás. Bueno, habíamos leído que aún Dios dando gracia, misericordia a través de sus juicios, la gente ni aún con eso se volvía a Dios, se arrepentía. Bueno, aquí está la razón. Satanás quiere mantenerlos bajo su gobierno, adorando a Satanás y no a Dios. No se deje engañar. En este mundo el problema es ¿a quién se adora? No se adora, sino a quién se adora. Todo el mundo adora a algo o a alguien, aún a sí mismos. O adoramos las situaciones que hemos creado, o adoramos en aquello que hemos confiado. Nosotros siempre adoramos, lo que hay que definir es a quién. Por eso Deuteronomio, cuando el Señor habla, dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y a Él solo adorarás. Es un asunto de adoración, no me preocupe. A veces nosotros creemos que estamos como fuera de contexto porque nosotros hablamos de una creencia de adorar a Dios, ¿sí? Porque el mundo habla de una creencia de adorar otra cantidad de cosas, entre ellas a Satanás. Nosotros hemos decidido adorar a Dios. Él es nuestro Dios y solamente ante Él nos inclinaremos. Entonces no es un asunto diferente, solo que nosotros estamos como viviendo a la vanguardia de esto. Los otros sí avanzan campantes y diciendo y proclamando sus verdades. Y nosotros como que nos hemos ido replegando, quedémonos callados, porque ¿para qué nos vamos a poner a confrontar? ¿Para qué? Y entonces los que aún en esas condiciones se encuentran, ¿tendrían que quedarse en ellas? No necesariamente. Y Dios está salvando gente todo el tiempo. Y a aquella gente que nosotros ya descartamos, aquellos que nosotros decimos, ese no se salva, con todo lo que es y hace no se salva. ¿Quién dijo eso? Si Él murió fue por todos los hombres y sus pecados. Claro, la única manera de no salvarse es rechazar al Mesías, al Salvador y su sacrificio. Esa es la única. Pero mientras haya oportunidad de reconocerlo, el Señor estará interesado en hacerlo. En el versículo número 6 dice, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Recuerdan cuando mató a los 2 testigos de los capítulos anteriores? Se le dio poder aún contra los santos.
También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Eso qué implica? Un gobierno global. En el versículo 8 dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Miren, le adoraron todos los hombres que no están escritos en el libro de la vida. Y son muchos, todavía son muchos. Nosotros a veces pensamos las grandes iglesias, 5,000, 10,000, 100,000, créame que es mucho más lo que no hemos logrado y alcanzado que lo que tenemos. Por eso no nos podemos cansar. Dice en el capítulo, voy a leer paralelo, estoy tratando de usar la Biblia para aclarar la Biblia, 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 4 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Esta es una descripción de Pablo en Tesalonicenses acerca del anticristo. Y se levantará en contra de Dios y querrá reemplazar a Dios aún en el templo, ser adorado como Dios. Y ahí más adelante en el versículo 8 de 2 de Tesalonicenses dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá el resplandor de su venida. Y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Va a tener un poder. Y al final el Señor va a tener que decirle, di todas las oportunidades. Y ustedes me rechazaron y aceptaron las mentiras y el engaño de Él. La culpa no es mía. Para que nosotros nos saquemos esa idea de que Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno que no puede condenar a nadie. Claro, su intención no es condenar a nadie. Pero la decisión de ser salvo o no, no le corresponde a Dios, le corresponde a cada ser humano. Claro, Dios está intencionalmente trabajando para que cada persona salga de la oscuridad y conozca la luz admirable. Y lo hace a través de su iglesia. Bueno, también se puede manifestar de muchas formas. Pero el principal trabajo de la iglesia es dar a conocer esto. Y nosotros estamos en ese trabajo. El anticristo es real y vendrá. Vuelvo a insistir, no nos demos a la carrera de decir, no, es que el anticristo es, créame, fue elegido Trump y ya en un WhatsApp alguien escribió, este es el anticristo. A ver, puede que sí, puede que no, eso ni usted ni yo lo sabemos. Lo cierto es cuál es su intención y qué debemos hacer para contrarrestarla. Entonces la primera bestia del capítulo 13, ¿cuál es? Anticristo. Y vamos a la segunda bestia, versículos 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. ¿Qué le dice a usted eso? Mire, hay cosas que uno le dice, oiga, esto suena como. ¿Qué le dice a usted eso? Tenía 2 cuernos como de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ya usted sabe quién es el dragón y se supone que sabe quién es el cordero. Tenía apariencia de, pero su realidad era otra. Bueno, el dicho popular que dice, son lobos disfrazados de ovejas. Su apariencia, 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. La apariencia. Es que nosotros siempre hemos pensado que Satanás tiene una apariencia horrible. Así no lo hemos imaginado, así lo han narrado siempre. Pero él se viste como ángel de luz. Y muchas veces su apariencia es tan atractiva que seduce y cautiva, ¿o no? Si no fuera así, sería fácil salir corriendo. Yo he escuchado historia aquí de Melgar, que en una discoteca aparecía el diablo y que las muchachitas que iban a bailar allá de pronto la invitaban a bailar y cuando estaban en pleno baile se les revelaba el diablo y era horrible y salían traumatizadas. Bueno, no vaya a Melgar a las discotecas primero. Y segundo, puede ser. Pero no siempre se presenta así. Cautiva, con señales. Cautiva con prodigios, cautiva con una cantidad de cosas que va a decir que seducen. Entonces hay que tener cuidado con esto. Pero aquí viene, dice, esa bestia, en el versículo 12, ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es diferente a la primera bestia.
ejerce toda autoridad en presencia de ella. Entonces volvemos a la imitación. Satanás queriendo imitar a Dios el Padre, el anticristo queriendo imitar a Cristo, ¿cierto? Y este falso profeta, la segunda bestia es el falso profeta, queriendo imitar ¿a quién? Viene a proclamar, a hacer la antesala, a dar apertura ¿a quién? Al anticristo. ¿Quién hizo eso con respecto a Jesús? Juan el Bautista. Recuerda que Juan, arrepiéntanse porque viene el Señor. Confiesen sus pecados, vengan, el Señor viene. Vino Juan antes como precursor de Jesús. Bueno, el falso profeta tiene esa misión de volverse un precursor del anticristo. Y efectivamente tiene poder, se le dio autoridad. Mire tanto poder y autoridad. Dice en el versículo número 13, también hará grandes señales de tal manera que aún hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Tendrá tanto poder. Claro, de alguna manera, así como lo hizo Juan, que habló de Jesús, solo que Juan cuando apareció Jesús y le dijeron, oiga, ¿es él el Mesías? Y él dijo, vaya y pregúntenle, porque es necesario que él crezca y yo mengüe. ¿Recuerda? Jesús era el protagonista. Juan vino a preparar camino. Ahora el anticristo viene siendo preparado su camino por el falso profeta. Y tiene poder y control y hace prodigios. Miren, pilas por favor. Hoy día los hombres se dejan deslumbrar por cualquier cosa, llamémoslo sobrenatural o metafísica, que hoy estamos metidos en esos cuentos. Imagínense, si metidos en esos cuentos andamos hoy día y estamos hablando de nivel kinder, ¿cómo era cuando Satanás, el anticristo, el falso profeta empiecen a manifestar todo su poder de engaño? Hoy vemos gente convencida, no, es que uno tiene que amarrarse a un árbol para recibir la energía del universo. Algunos se han amarrado tanto que se han casado con árboles, ¿sabían ustedes eso? Hay gente que se casa con árboles. Increíble, engañados. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo una persona con una razón como la nuestra puede llegar a eso? Engaño. Y eso no es nada comparado con lo que va a hacer el Satanás al final. Imagínense la capacidad que tendrá. Por eso hay que ser muy atentos. Nosotros no podemos darnos el lujo de adormecernos y esperar que venga Jesús, sino alertas todo el tiempo, viviendo como Él nos pide que vivamos. Hubo otro milagro adicional, miren en el versículo 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo al que no la adorase. ¿Recuerdan Nabucodonosor, que hizo una imagen de él mismo? Y decía que todos debían adorarle y que los que no le adoraran debían ser asesinados. ¿Recuerdan la época de Daniel? Bueno, dice que en esa época el anticristo va a hacer una imagen y le va a dar poder a esa imagen para que hable y mate a los que no la adoran. Imagínense cómo será. No especule. No estamos hablando de la robotina, no estamos hablando de, ¿me entiende? No especulemos. Solamente que va a haber un poder tal que la gente se va a sentir deslumbrada y está preparando el camino. Hoy con cualquier cosa la gente ya abre la boca. Háblele usted de Jesús, háblele del poder de sanidad, háblele del poder de salvación, de restauración y la gente lo pone en duda, pero háblele de que hay un poder que le puede traer a la persona amada, que le puede poner de rodillas al amante del marido, ¿recuerdan? Y todo el mundo de rodillas. El diablo engaña, seduce. Luego dice, y en el versículo dice, y hacía a todos los pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, que se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. Bueno, ahí se ha especulado todo lo que usted crea. En los códigos de barra, 3 divisiones, 6 líneas por cada división. Hay tanta especulación sobre esto. Lo único cierto es que en un momento determinado aquellos que decidan adorar a Satanás, adorar al anticristo, hacerle caso al falso profeta para esto, obviamente serán marcados. Y volvemos a lo mismo, imitación. ¿Cómo Dios marca a los que en Él creen? Con el Espíritu Santo. Él es el sello.
indeleble, nosotros le pertenecemos a Él. El sello de Dios en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Satanás inventa uno, y muy imitando también las costumbres judías. Recuerda cuando el Señor en Deuteronomio le dice: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, y estas palabras que yo te enseño hoy estarán en tu boca y las enseñarás a tus hijos. Y después dice: y las colocarás en tu mano y en tu frente. ¿Recuerda? Las famosas acciones que el pueblo de Israel llevaba a cabo: amarraban la ley a su mano y a su frente. ¿Y dónde son marcados? En la mano, en la frente. Bueno, ¿cómo será? No sé, no voy a especular sobre eso. Lo único que estoy diciendo es: querrá hacer siempre lo mismo que Dios hace. Siempre es un imitador, no es nada genuino, porque el único real es Dios. Y por eso vamos a concluir este estudio del capítulo 11 y 12, ¿cierto? 12 y 13. Vamos a acabar el 12 y el 13 en el 12, versículo 10 al 12, porque hay 4 hasta ahora que hemos mencionado, 4 protagonistas. ¿Quién? Satanás, Israel, la mujer, el falso profeta y el anticristo. 4 personajes que mencionamos ahí. Nos queda uno por mencionar y están en el versículo 10 al 12. Entonces oí una gran voz en el cielo. ¿De quién? No nos dice de quién. Que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Quién es el quinto protagonista de esta historia? Usted y yo. Esa gran voz que decía en el cielo: ha venido la salvación, el poder, el reino, ¿de quién? De nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. Recuerden que si este tiempo del anticristo es la gran tribulación, seguramente la iglesia ya habrá partido. Es una posición que existe teológica, que la iglesia partirá antes de la manifestación del anticristo. O sea que los que estamos en el cielo, cuando dice alegraos cielos y los que moráis en ellos, están hablando de todos aquellos que hemos creído que fuimos arrebatados o resucitaron en el día del arrebatamiento. Y estamos ahí. Y nosotros somos los que decimos: ha llegado la hora para que Cristo comience su gobierno, su poder, su reino. Usted y yo estamos ahí en un panorama muy diferente al que muchos tendrán que atravesar. ¿Y por qué estamos ahí? ¿Saben por qué? Por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y porque aún menospreciaron su vida hasta la muerte. Hay cosas importantes. Nosotros no vamos al cielo por nuestros méritos. Nosotros no vamos al cielo porque somos buenos, porque a tiempo nos arrepentimos y cambiamos. No, nosotros vamos al cielo es por la sangre del Cordero. Se pagó un precio por nuestro rescate y nosotros aceptamos el que somos pecadores, pero la sangre del Cordero lavó nuestras culpas y nos hizo santos ante Dios el Padre. Somos nosotros, por la gracia de Dios, salvos. Si fuera por nosotros, nunca lo lograríamos. Fue la gracia de Dios que actuó sobre nuestras vidas y el Espíritu Santo aplicó esa salvación a nuestro corazón. Somos salvos. La palabra de nuestro testimonio. Por eso no nos podemos quedar callados. Yo soy un cristiano hace 50 años. Soy cristiano hace 50 años y tengo que decirlo. Y voy a empresas y voy a entidades que no nada que ver con la iglesia y tengo que decir que soy cristiano. Porque eso soy. Yo no soy un buen predicador, yo no soy simplemente un buen conferencista, yo hago muchas cosas, pero lo que yo soy es que yo soy un hijo de Dios. Por la gracia del Cordero que derramó su sangre por mí, y doy testimonio de ello. Claro, hay gente que se burla así, pero la mayoría de gente empieza a ver una forma diferente de poder creer en el Señor. Hoy se necesita eso. Hoy la gente no está viniendo a las iglesias. La iglesia tiene que ir a la gente. Nosotros esperamos que tocamos la campana y la iglesia venga. No, hay que ir a buscarlos. Y nos desgastamos más durante la semana buscando a los que no son, que simplemente estando con los que ya están.
Claro, tenemos que seguir edificando, capacitando, por eso nuestros programas, nuestras células, nuestra edificación, pero no podemos ignorar la evangelización, que es la principal tarea. En el cielo no nos van a dar galardones porque hicimos el CF1, hicimos el curso de liderazgo, no nos va por eso. En el cielo las recompensas serán aquellos que llevemos a Cristo Jesús. Esa es la tarea para hacer. Y por eso de alguna manera la palabra del testimonio de nosotros. ¿Das testimonio de Jesús o sigues siendo el agente secreto para cuando haya misiones especiales? Cuando ya alguien está boqueando y dice es que yo quisiera conocer de Dios, yo le puedo ayudar, yo soy cristiano. Hágalo antes, dígalo hoy, yo soy un hijo de Dios. A la gente no le da pena decir lo que es. A nosotros nos da pena decir yo soy un hijo de Dios. Y conozco a Jesús como mi Señor y Salvador, y cada día tras de su palabra entiendo mejor cómo es mi relación con Él y todo lo que Él tiene para mí. Eso estoy haciendo. ¿Te gustaría comenzar? Y no hay nada más deleitoso, créame, no hay nada más deleitoso que comenzar con una persona a estudiar la Biblia. No hay nada mejor, créamelo. Llevo 50 años y obviamente edifico líderes, formo discípulos, desarrollamos para alcanzar naciones, pero no hay nada mejor que sentarse con una persona nueva y decirle, mira, el Señor dice, y empezar a estudiar y la gente dice, yo no sabía, yo no entendía. Eso es increíble y nos estamos perdiendo ese enorme privilegio. Tenemos que retomarlo. Y finalmente dice, y menospreciaron su vida hasta la muerte. No sé, nuestra vida no ha terminado. Hasta aquí no he tenido que ser mártir. No he sido un mártir. Me ha ido bien en la vida. Me ha ido bien. Dios ha sido bueno conmigo. Pero no sé si al final, si aún todo esto como se va presentando, lleguemos al punto en que tengamos que definir si seguimos al Señor, a pesar aún de que nuestra integridad física sea puesta en entredicho. ¿Lo harías? ¿Morirías por Jesús como Jesús murió por ti? Ojalá no lleguemos a eso. Pero si llegáramos a eso, ¿estaríamos dispuestos aún a menospreciar nuestras vidas como Él lo suyo hizo en la cruz? Es una pregunta que hay que hacerse, porque esto no se trata de vivir bien. Esto no se trata de sentirnos bien. Esto no se trata de tener las cosas que necesitamos. Esto se trata de dar testimonio y, si es necesario, hasta la muerte. De ahí es donde usted y yo formamos parte de esta historia. Somos los que decimos, a pesar de todo eso terrible que está pasando, nosotros adoramos al Señor que va a establecer su reino por siempre. Y no estamos lejos de eso, pero aún hay una tarea que cumplir. Muy bien, oremos al Señor, siendo las 7. Oremos al Señor, capítulos 12, capítulos 13. Seguiremos en el 14, el 15, y que Dios nos dé la gracia de que lo que oímos, leemos, lo que alcanzamos a entender por su favor, podamos ponerlo en práctica. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias a ti por estos tiempos que tenemos, estos tiempos que con libertad podemos tener. No nos sentimos amenazados, de alguna manera nadie nos impide hacerlo. Venimos porque queremos venir, adoramos porque queremos adorar. Buscamos en tu palabra, Señor, la revelación tuya y de tu voluntad. Y nadie nos impide hacerlo. Y te damos gracias por eso. Y no queremos perdernos ese privilegio nunca, de poder estar juntos. Hoy día, pues obviamente la presencialidad y la virtualidad para aquellos que no pudieron venir. Pero es estar juntos para adorarte, para bendecirte, para exaltarte. Es estar juntos para agradecerte, es estar juntos para decirte, Señor, ¿cómo podemos hacer? Por lo que hiciste por nosotros. Cada día cuando más lo entendemos, cuando sabemos de qué nos has librado, Señor, tenemos que decir, Señor, gracias, porque fue tu favor. ¿Qué hay diferente en nosotros con respecto a otros? No hay nada. Somos pecadores por naturaleza, pero hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Y se nos pide, como esos que están allí en Apocalipsis 13 diciendo, y la palabra del testimonio de ellos. Y aún menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Señor, permítenos ser una iglesia agradecida, pero una iglesia vigente, una iglesia activa, una iglesia que va a cumplir lo que nos llamaste a hacer. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos en todas las naciones y enséñenles todo lo que les he enseñado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Eso fuimos llamados a hacer. Es el día para que también nosotros hagamos ese autoexamen a la luz de lo que su palabra dice. Cómo yo estoy viviendo esta mi realidad como un salvo, como un convertido, como uno de aquellos que seguimos a Jesús como Señor. Y es una decisión individual, personal, la que cada uno de nosotros debe asumir. Pero todos y cada uno de nosotros tenemos una tarea que realizar. Algunos tenemos la responsabilidad de hacerlo a tiempo completo. Vivimos para esto, porque fuimos llamados a ello. Pero la mayoría de ustedes no son llamados a hacer tiempos completos. Pero eso no los excluye de ser llamados a ser testigos y testimonio. Solamente ore a Dios, no se ponga usted a imaginar cómo hacerlo. Solamente ore a Dios y dígale: Señor, entiendo y cada día lo comprendo mejor que yo tengo una tarea que cumplir, que yo tengo una misión que llevar a cabo. Y lo que te pido es que me digas cómo. No quiero inventarme, porque ya seguramente tú lo tienes programado y preparado. Yo solamente quiero cumplir. Así como Jesús lo dijo, Jesús no vino a decir yo creo que el Padre no, dijo yo he venido a hacer lo que el Padre me dice que haga. Y nunca se salió de eso. Dígale al Señor: yo quiero hacer lo que tú me digas que yo haga, Señor. Y eso tiene que ver con su entorno familiar, de vecindario, laboral, académico. Tiene que ver con el lugar donde usted está. No tiene que inventarse, solamente disponerse. Y seguramente el Señor, como su palabra lo dice, le respaldará con su poder. Él le respaldará cuando usted se atreve a hablar de Jesús. El Espíritu Santo está con usted y respaldará lo que usted dice, convenciendo al hombre de pecado, de juicio, de justicia y llevándole a experimentar las bendiciones y promesas de Dios. Eso no lo ponga en duda. No se trata de usted o de mí, se trata de nuestra obediencia, porque se trata de Él y Él sabe lo que tiene que hacer. Así que en el nombre de Jesús, disponga su vida. Ya usted está viendo todo lo que hay en el futuro, lo que alcanzamos a entender. Yo no le estoy diciendo que esto es todo lo que hay, no, lo que alcanzamos a entender, y sin entrar en especulaciones, pero tampoco quedándonos cortos de responsabilidad. Nos falta tiempo, no sé cuánto. A Satanás le dijeron: le queda poco tiempo. Jesús le dijo a los mártires: tranquilos, un poquito más de tiempo porque aún falta un poquito. Yo tengo que decirle a usted: nos falta poco y hay que aprovechar el tiempo mientras aún podemos. Señor, que el poder del Espíritu Santo sea con nosotros, que sea su guía, su dirección sobre nuestras vidas para hacer aquello que nos llamaste a hacer. Gracias por cada miembro de esta iglesia, por cada familia miembro de esta iglesia. Te pido en el nombre de Jesús que nos permita hacer luz allí donde necesitamos, en la oscuridad. Permítenos, Señor, en cada lugar donde estamos, que la gente sepa que somos hijos tuyos. En esta época, Señor, que nos preparamos nuevamente para celebrar el nacimiento de Jesús, cuánta oportunidad se da para hablar de Jesús, que no solamente nazca en un pesebre más, sino nazca en un corazón nuevo y muchos más. Bendito seas, santo eres. Señor, gracias por esta semana que pasa, gracias por la que viene, gracias por las cosas que tú has hecho y las que harás. Gracias por todo lo que hemos aprendido y por lo que aprenderemos. Y gracias por lo que nos has permitido ser usados y lo que nos permitirás que seamos usados en el